Bueno, pues buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa que hemos convocado para valorar el informe que ha realizado la letrada mayor del Parlamento sobre las proposiciones de ley presentadas por UPN para evitar que a futuro sucedan hechos como los que pasaron recientemente en el Instituto de Valle de Ebro de Tudela, en el que ha entrado a trabajar como profesor interino un condenado por haber pertenecido a la banda terrorista ETA al estar en unas listas del Departamento de Educación. Unas iniciativas que UPN presentó tras estudiar jurídicamente nuestras posibilidades para impedir que personas condenadas por terrorismo, no solo de ETA, sino también de terrorismo yihadista, puedan impartir docencia o tener responsabilidades en el desarrollo de los niños y de los jóvenes navarros. Y lo hemos hecho porque creemos que desde la política hay que actuar con todos los medios legalmente posibles y consideramos que estas personas están inhabilitadas moral y éticamente para deslegitimar el terrorismo, para promover los valores de paz, democracia, respeto a los derechos humanos y para rechazar la violencia con las generaciones actuales y futuras. Creemos que no vale con lamentarse, sino que hay que actuar. Como recordarán, UPN presentó dos proposiciones de ley foral. La primera para modificar el Estatuto de la Función Pública, estableciendo un nuevo requisito para ser admitido en Navarra a pruebas selectivas, tanto para puestos fijos como para puestos temporales, y tanto en el Gobierno de Navarra como en las entidades locales. ¿Para qué puestos? Pues para aquellos puestos de trabajo que impliquen contacto habitual con personas menores de edad. Evidentemente, esto incluye puestos docentes no universitarios, pero también otros como educadores, por ejemplo, en centros de menores. En todo caso, la determinación de los puestos concretos, dice la proposición de ley, que se hará por orden foral, siguiendo el criterio de que se trate de puestos que conlleven trato repetido, directo y regular y no meramente ocasional con niños, niñas y adolescentes, así como en todo caso todos aquellos que tengan como destinatarios principales a menores de edad. La segunda de las propuestas quiere modificar la Ley Foral de Subvenciones, estableciendo una nueva prohibición para ser beneficiario de subvenciones a entidades o personas que contraten o subcontraten a condenados por terrorismo. ¿Para qué? Pues para realizar proyectos o actividades dirigidos a personas menores de edad que conlleven trato repetido, directo y regular y no meramente ocasional con niños, niñas o adolescentes. Pues bien, cuando el Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai, Euskal Herria Bildu y Contigo Navarra vieron estas dos proposiciones de ley, rápidamente tomaron la decisión de pedir dos informes. Uno a la letrada mayor del Parlamento y otro al Consejo de Navarra. Pero no solo eso, tomaron también la decisión de paralizar la tramitación de estas dos proposiciones de ley hasta que estuvieran estos dos informes. Ahora hablaré del contenido del informe de la letrada, que conocimos el viernes, pero antes sí que quisiera señalar que lo que la Mesa del Parlamento pidió era que se informara únicamente sobre un aspecto, sobre si las dos proposiciones de ley foral podían ser contrarias al artículo 25 de la Constitución española. Para quien no lo sepa, el artículo 25 de la Constitución es el que establece que las penas del Código Penal tienen que tener como fin reinsertar a los delincuentes. Esto es lo que a la mesa le suscitaba dudas y esto es sobre lo que se pidió un informe a la letrada para que informara. Pero la letrada decidió, no sabemos muy bien por qué ni a instancias de quién, analizar todos los aspectos que podían ser inconstitucionales e incluso, más allá aún, los que ella considera que pueden dar problemas en la aplicación, aunque la ley sea perfectamente constitucional. Entrando ya al informe, vamos con la primera conclusión de la letrada. No había que paralizar la tramitación de las dos proposiciones de ley por el hecho de haber pedido informes. El informe es absolutamente concluyente en este aspecto y por eso lo voy a leer entrecomillado. La Mesa de la Cámara, previa audiencia de la Junta de Portavoces, en el ejercicio de sus funciones de calificación y admisión a trámite respecto de iniciativas legislativas de origen parlamentario, deberá limitarse a verificar que cumplen los requisitos exigidos en el reglamento y dar a las iniciativas el curso que corresponda, sin que esté facultada para alterar, con criterios de oportunidad política, dicho cauce normativo. Yo creo que está clarísimo. De hecho, la letrada concluye que, a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional, esta decisión de la Mesa, adoptada a iniciativa del Partido Socialista de Navarra, que es lo que nos faltaba por ver, y votada por el Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai y, por supuesto, Euskal Herria Bildu, es inconstitucional, por vulnerar el artículo 23 de la Constitución. Repito, es inconstitucional. Así que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podía haber pedido informes, pero nunca paralizar las proposiciones de ley
que se debían y se deben tramitar de forma inmediata y ser debatidas en el Pleno porque se está vulnerando nuestro derecho a la participación política. La segunda conclusión del informe de la letrada es que ella no ve ni un solo vicio de inconstitucionalidad en las dos proposiciones de ley, ni uno solo. Ni ve que infrinja el artículo 25 de la Constitución, que recuerdo que es el aspecto por el que se preguntaba para el informe. Ni más allá de eso ve que las dos proposiciones sean contrarias al artículo 23.2 de la Constitución, que es el que reconoce a los ciudadanos el derecho a acceder en condiciones de igualdad a la función pública, ni cree tampoco que puedan ser inconstitucionales por falta de competencia de Navarra para establecer una regulación propia en estas materias. Así que, de inconstitucionales nada, aunque opinamos, como la letrada y como todos los expertos jurídicos a los que hemos consultado estas iniciativas, que el único que puede decir si una ley es o no inconstitucional es, como todos sabemos, el Tribunal Constitucional, pero para eso primero tienen que ser aprobadas. Y yo aquí no me resisto a decir que el Parlamento de Navarra ha aprobado decenas de leyes que después han sido discutidas ante el Tribunal Constitucional. Unas han sido declaradas inconstitucionales y otras no. Pero lo que no habíamos visto hasta ahora es a partidos políticos navarros negando nuestras competencias y buscando por lo civil o por lo criminal encontrar un resquicio para no tramitar leyes en la Casa de la Soberanía del pueblo navarro. Pues bien, a partir de aquí, la letrada entra en un terreno que yo solo puedo calificar de pantanoso, pronunciándose sobre la capacidad de estas dos proposiciones de ley, insisto, plenamente constitucionales, para conseguir sus objetivos. Unas apreciaciones que no compartimos, pero que además, insisto, otra vez, serían cuestiones que en todo caso no afectan a su constitucionalidad. Comienzo con la modificación de la Ley de Subvenciones. La letrada dice que tenemos competencia en esta materia, como nosotros defendemos, y en consecuencia que tenemos capacidad para imponer prohibiciones de ser beneficiarios de subvención para proyectos dirigidos a menores, a entidades que contraten o subcontraten a condenados por terrorismo, igual que nosotros defendemos, y ello porque son prohibiciones que están ligadas al objeto de la subvención, la atención al menor. Y porque esas prohibiciones están justificadas en que se considera que existe una falta de capacidad de un condenado por terrorismo para poder transmitir a los menores los valores más importantes de nuestra democracia: paz, convivencia, respeto, no violencia. También dice la letrada que esas prohibiciones no tienen carácter penal, como nosotros defendemos. Pero luego, más allá de eso, la letrada dice dos cosas. La primera, que puede haber inseguridad jurídica porque no se determina a qué personas y a qué proyectos afectaría. Y la segunda, que no podría conseguir su objetivo porque no se puede aplicar a los conciertos educativos, que dice que no son subvenciones. Yo, la verdad, que desconozco qué ha llevado a la letrada a concluir que la proposición de ley se quiere aplicar a los conciertos educativos, pero nada más lejos de la realidad. En ningún momento se ha planteado, ni en el texto de la propuesta ni en la rueda de prensa en la que se presentó, que se pretendiera aplicar a conciertos educativos, porque, desde luego, nosotros sabemos perfectamente que no son subvenciones. Lo dice claramente la Ley Foral de Subvenciones en su artículo 2, no hay que ir muy lejos. Y sabemos también perfectamente que los conciertos educativos se regulan por una normativa propia que nosotros no hemos intentado modificar, entre otras cosas porque creemos que no tenemos competencia para hacerlo. Por eso no hemos presentado una iniciativa para poner este requisito de prohibir contratar a personas condenadas por terrorismo en la Ley de Conciertos Educativos, y tampoco lo hemos hecho en la Ley de Contratos, porque creemos que no tenemos competencia, y por eso fuimos solo a donde sí creíamos que teníamos competencia, que es en las subvenciones. Ello, desde luego, no resta valor a nuestra propuesta, ni por supuesto impide que se consigan los objetivos de esta proposición de ley, porque voy a poner varios ejemplos, pero miren, en el ámbito educativo se dan subvenciones a PIMAs, a entidades que organizan extraescolares, charlas, etcétera, a las que sí se les aplicaría, con la Ley de Subvenciones, la prohibición de que contraten a terroristas condenados para hacerlo. Y además, también se dan subvenciones en otros ámbitos que no son el educativo, como el social, el cultural, el deportivo. Y voy a poner como ejemplo los programas preventivos con menores subvencionados por derechos sociales, pero hay muchos más. Una cuestión esta que la letrada pasa por alto y que desmonta de forma clara su conclusión de que la ley no podría conseguir sus objetivos. En cuanto al otro aspecto que le plantea problemas en la aplicación, la falta de concreción, pues tampoco compartimos en absoluto el criterio, que además es que la propia letrada contradice en otras partes del informe. Esta proposición de ley, como la otra que hemos propuesto,
define los puestos de trabajo que pueden resultar afectados de la misma manera que lo hace la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia para personas que vayan a trabajar con menores y hayan sido condenados por agresión sexual. Exactamente de la misma manera. Y la concreción de los puestos, como ocurre en el caso de la ley orgánica mencionada, pues debe hacerse puesto por puesto, en función del criterio de que tengan relación directa con los menores, precisamente para evitar que se aplique de forma indiscriminada, porque eso sí haría que la ley fuera inconstitucional por ir contra el principio de reinserción. Por eso, precisamente, nuestra ley no crea inseguridad jurídica, sino justo lo contrario, porque hace posible que los puestos de trabajo afectados se determinen en cada convocatoria y en las bases reguladoras siguiendo los criterios que marca la ley. Por último, en cuanto a la modificación del Estatuto de la Función Pública, de nuevo la letrada dice que no es inconstitucional, porque Navarra tiene competencia exclusiva para establecer requisitos diferentes a los que marque el Estado para los puestos de docente no universitario y para otros puestos que impliquen contacto directo con los menores. De hecho, este no es el único caso en el que se establece que no se puede ser funcionario o contratado si se ha cometido un delito. Así ocurre con la policía foral, por ejemplo. Para ser admitido a pruebas selectivas para ser policía foral, no se puede haber cometido un delito doloso. Lo importante, lo que hace que nuestra propuesta no sea inconstitucional, es que los requisitos de mérito y capacidad estén relacionados con el puesto de trabajo. Y esto se cumple perfectamente, como pasa en el caso de la Ley Orgánica de Protección del Menor, no considerando idóneos a quienes por su pasado no están capacitados ni para transmitir valores de democracia ni de convivencia. Así que, salvado el tema de la posible inconstitucionalidad, la letrada mayor se dedica a señalar otra vez presuntos problemas que impedirían conseguir los objetivos de la ley, problemas que tampoco compartimos. En primer lugar, igual que en la de subvenciones, cuestiona que no se concreten los puestos en el texto normativo, pero ya lo he explicado en el caso anterior. Esto se rebate afirmando que la técnica legislativa empleada es la misma que la de la Ley Orgánica de Protección del Menor y que la concreción se hará por orden foral con arreglo a los criterios de la ley y viendo en cada caso los puestos de los que se trata. Si la Ley Orgánica de Protección del Menor no tiene inseguridad jurídica, que no la tiene porque así lo ha declarado el Tribunal Supremo, pues nuestra proposición de ley tampoco. La segunda pega de la que advierte la letrada, en este caso solo para los docentes, es que ahora mismo la legislación educativa navarra no prevé requisitos de acceso distintos a los que marca el Estado. Bueno, pero esta pega se soluciona en el momento que se apruebe la ley, es decir, a partir de que se establezcan por ley habría requisitos de acceso distintos. Y esto se hace teniendo competencia y con el rango normativo adecuado, que es una ley foral. Y para terminar, la tercera pega de la que advierte la letrada, que también sería solo para los docentes y no para el resto, es que como hay un cuerpo estatal de docentes, si se aprobara el requisito de acceso que nosotros proponemos, en su opinión se generarían problemas en los concursos de traslado estatales. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Una persona condenada por terrorismo que entrara a trabajar en Madrid como profesor, después no podría concursar para ser profesor en Navarra, porque tendría antecedentes penales por terrorismo y no cumpliría con los requisitos que marca Navarra. Pues bien, pero esa misma persona, yo quisiera recordar que si no tiene un C1 de euskera, tampoco podría acceder a las plazas que en Navarra marcan este requisito. Tampoco podría participar en el concurso estatal de traslado. Tampoco podría en Galicia, que marque un C1 de galego, si tampoco tiene esa lengua. Pero es que aún digo más. En Navarra, el programa PAI, en ese programa el propio Gobierno de Navarra, con el señor Jimeno, socialista, al frente de Educación, marcó para los profesores de ese programa un nivel C1 de inglés, cuando en el Estado, para ser profesor de inglés, se pide un B2. Y además, este es un cuerpo que queda ya directamente fuera del concurso de traslado estatal. Por lo tanto, es evidente que hay ejemplos, y yo no he visto que la letrada haya dicho de estas leyes, de la del PAI o de las que marcan el requisito de idioma en Navarra, lo mismo que dice de la proposición de ley de UPN, ni que se haya puesto de momento tampoco a ninguna de estas leyes ninguna tacha de inconstitucionalidad. No hay, por tanto, ilegalidad alguna en marcar un requisito específico para poder acceder a una plaza en Navarra, y la normativa no indica que solo puedan proponerse como requisitos específicos niveles lingüísticos. Más allá de eso, bueno, pues es evidente que se podría proponer una medida como esta en el Estado, claro que sí, y esto mejoraría la coordinación. Pero no es en absoluto inconstitucional aprobar la norma navarra tal y como estamos proponiendo en ejercicio de nuestras competencias. En este sentido,
Les adelanto que desde UPN ya estamos trabajando para plantear también iniciativas a nivel estatal que mejoren esa coordinación. Pero entendemos que Navarra no debe esperar a lo que decidan en Madrid, porque podemos, porque tenemos competencia, porque la propuesta de ley encaja en el marco constitucional y porque, como he dicho al principio, hay que actuar para impedir a futuro que nuestros hijos sean atendidos, educados por personas que por su pasado no están capacitadas para ejercer estas tareas. Y termino con 4 conclusiones de todo lo que he explicado. La primera, que nuestras proposiciones de ley ha quedado claro que no tienen visos de ser inconstitucionales. Al contrario, lo único inconstitucional que ha habido en todo este proceso ha sido la decisión de PSN, Geroa Bai y Bildu, con el apoyo de Contigo Navarra, de paralizar su tramitación. La segunda, que la única pega que pone la letrada a contenido de las proposiciones tiene que ver con su capacidad para conseguir sus objetivos, y como he argumentado, esto no es así. La tercera, que UPN ha intentado y va a seguir intentando dar una solución a una situación que nos repugna y que nos parece contraria a unos mínimos principios éticos que deben regir en una democracia para garantizar la convivencia, más en una sociedad como la Navarra, que ha sufrido tanto por el terrorismo. Y la cuarta, que Geroa Bai, Contigo Navarra y de forma especial el Partido Socialista, si están en el camino de la democracia, deben dejarse de excusas y de tapar a su socio. Que pidan a Euskal Herria Bildu que entre en el camino de la democracia, que condene el terrorismo y que deje de proteger a personas que cometieron asesinatos, secuestros y extorsiones. Y a la vez que se sumen a estas propuestas, que lo que van a hacer es mejorar la calidad democrática de la sociedad navarra. Por mi parte, nada más, y quedo a la espera si tienen alguna pregunta. Pues 2 preguntas. La primera, ¿qué consecuencias tiene este informe de la letrada? Pues como dice el propio informe de la letrada, ninguna. Es decir, la letrada ha informado, ha dicho cuál es su opinión, pero bueno, pues puede servir como argumentos a unos y a otros, pero realmente las leyes se tienen que tramitar, las leyes se tienen que debatir en el Parlamento, y el Parlamento es soberano para aprobar la ley o para no aprobarla. Y si la aprueba, pues se abren las vías para quien considere que puedan ser inconstitucionales, pues lo hiciera así. ¿Pero tomar medidas contra PSN, Geroa y Contigo por haber paralizado esta tramitación? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es pedir lo que dice la letrada, evidentemente, que se cumpla la Constitución y que se tramiten nuestras leyes. La letrada, en el último punto, en la última conclusión, sí que habla de la Constitución, del artículo 9.3, por los principios que podría afectar a los principios de seguridad y demás. No sé si a eso se podrían acoger para no tramitar. No, es que, o sea, insisto, lo primero que dice la letrada, que es la primera conclusión, aunque la letrada hubiera visto que son inconstitucionales, se tenían que tramitar. O sea, es que no está capacitado un informe jurídico para decidir lo que tiene que decidir el Tribunal Constitucional. Pero la letrada no dice que puedan ser inconstitucionales por el artículo 9.3. Sí que dice, bueno, pues que pueden generar inseguridad jurídica. Lo que pasa es que la inseguridad jurídica no da lugar nunca a una cuestión de inconstitucionalidad, sino a un problema en la aplicación de las leyes. Por eso ella lo pasa al apartado de problemas en su aplicación, ¿vale?